Estimados ingenieros, reciban todos un cordial saludo. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, el cual está orientado a todo lo que tiene que ver con pronósticos cuantitativos de la demanda. Sabemos que todo el tema de pronósticos, este tipo de herramientas relacionadas en predecir eventos futuros basados en datos históricos, nos ayudan de alguna forma a tomar mejores decisiones o a tomar decisiones con un poco más de información. Todos sabemos que el tema de pronóstico, pues obviamente tiene su margen de error. El tema de pronósticos, como su palabra lo indica, lo que desean es pronosticar, lo que desean es definir un evento futuro. Básicamente la teoría nos dice que un pronóstico es una predicción de eventos futuros que se utiliza con propósitos de planificación, ¿cierto? Es la determinación de las condiciones futuras en las cuales se espera la empresa, el proceso industrial, la planta de producción se vaya a desenvolver. O sea, eso es lo que nosotros queremos determinar. Ese tipo de herramientas son de gran utilidad cuando estamos trabajando procesos de planeación, cuando estamos en áreas de planificación de la producción dentro de las industrias que nos interesa de alguna forma predecir cuál va a ser el comportamiento en el próximo mes, en la próxima semana de una demanda en producción y basado en ese comportamiento futuro de esa demanda de producción, nosotros poder determinar y poder definir posiblemente cuánto material o materias primas vamos a necesitar para cubrir esa demanda, cuánta mano de obra, cuánto personal, cuántos turnos, cuántas horas hombre, cuántas horas máquina vamos a necesitar. Este modelo de pronóstico nos puede ser de gran utilidad. Hay muchos tipos de pronósticos, ingenieros, hay una infinidad, hay una gran cantidad de pronósticos. Nosotros vamos a utilizar un modelo sencillo. Este modelo de pronósticos lo vamos a denominar pronóstico cuantitativo de la demanda basado en el promedio móvil simple. Lo vamos a trabajar teniendo en cuenta un periodo de los 2 meses anteriores para poder calcular directamente los meses posteriores o digamos que meses para una futura predicción de los datos. Acá podemos observar entonces ya el modelo terminado. Enseguida en un momento lo vamos a construir pues como lo hemos venido haciendo en Excel. Este modelo entonces, ¿qué nos indica? Nos dice que para una empresa ensambladora de motocicletas se tiene la siguiente demanda mes a mes correspondiente al año 2020 con los datos entregados. Se requiere pronosticar la demanda para el año 2021. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente teniendo en cuenta esa demanda, ese comportamiento histórico que tuvo la fabricación o el ensamble de este producto que son motocicletas, pues determinar cuál sería el posible comportamiento que tendría esa demanda en los meses del año siguiente, que para este ejemplo viene a ser el 2021. ¿Qué elementos tenemos? Son importantes determinar. Primero, la demanda histórica. En esa demanda histórica lo estamos haciendo para 12 periodos. Para este caso, pues tendríamos los 12 meses de ese año. Tendríamos las unidades fabricadas o ensambladas durante esos periodos. Luego vamos a calcular una tabla de parámetros. Vamos a calcular aquí unos datos estadísticos que nos van a ser de gran utilidad para poder realizar el modelo de pronósticos. Para esto vamos a calcular la media aritmética, que lo haríamos directamente en Excel con la función de promedio, la desviación estándar, vamos a calcular el límite superior, límite inferior y vamos entonces también a determinar o a ingresar el número de periodos. Como es un promedio móvil simple, estaríamos trabajando con 2 periodos, o sea, para 2 meses, el promedio de 2 meses. Después de obtener todos estos datos y estos cálculos estadísticos, vamos a construir una tabla en la cual vamos a tener el mes pues de cada uno o cada uno de los periodos que estamos trabajando. Vamos a tener entonces también la demanda histórica. Vamos a calcular entonces el pronóstico, que sería entonces digamos que los dos datos futuros que estaríamos obteniendo. Dato importante, ingenieros, que en un modelo de pronósticos muy posiblemente uno no encuentra. Normalmente uno encuentra la demanda comparándose contra el pronóstico y validando qué tan acertado es el pronóstico en función a la demanda histórica que ya se tenía. Pero ingenieros,
no es suficiente. Es importante validar el pronóstico y confrontarlo contra el comportamiento real. ¿Qué tenemos acá, ingenieros? Pues tenemos una serie, digamos, de datos reales. Con estos datos, digamos que reales del comportamiento, el objetivo es poder determinar esa validación o definir, mira, realmente la demanda en el 2020 fue de 67 unidades. El pronóstico nos está arrojando unas 89 unidades, pero tuvimos 90. Entonces, este dato real nos va a permitir validar ese comportamiento y determinar si esos datos o ese modelo de pronóstico que tenemos, si se está ajustando. Nos permite también definir qué tan lejos o qué tan cerca está el pronóstico del comportamiento real. Luego vamos a cargar los datos de la media. Estos datos se replican por toda la tabla completa, por cada uno de los ítems que tenemos o por cada uno de los datos históricos. Tenemos el límite superior, que lo calculamos también acá, y tenemos acá entonces el límite inferior. Con estos datos vamos a construir entonces un gráfico. Aquí lo podemos observar. Es un gráfico de líneas, el cual nos va a permitir observar todos los comportamientos. Entonces, ¿qué tenemos? La línea amarilla que tenemos acá es el límite inferior, o sea, lo mínimo que deberíamos, digamos, de definir dentro del pronóstico a lo cual podría caer una demanda. Tenemos un límite superior, que sería como el límite o sería la cantidad de unidades máximas que de acuerdo a nuestro modelo estadístico podríamos fabricar en un determinado tiempo. Tenemos esta línea roja que es el promedio, es la media de todo la demanda histórica, o sea que cualquier producto o cualquier cantidad que se acerque a esta línea roja significa que se está acercando al promedio o a la media de todo un año completo. Tenemos entonces por acá en este color fucsia, magenta, tenemos entonces el comportamiento de la demanda histórica, o sea, del año 2020. El verde es el pronóstico que estaríamos calculando y este de color blanco sería el real, ¿cierto? Este básicamente nos estaría mostrando como el real o el comportamiento que normalmente pues está ocurriendo, ¿cierto? Entonces, ingenieros, básicamente en esto se va a basar el modelo. Vamos entonces a utilizar la plantilla o la estructura básica sin todo esto y vamos entonces a hacer la construcción en Excel con todas sus fórmulas, con todos sus elementos, sus componentes, ante lo cual vamos a ir explicando de una manera un poco más detallada cada uno de los componentes o partes que tiene el modelo para poder determinar básicamente cuál va a ser el resultado y sobre ese resultado, como les digo, ingenieros, pues tomar decisiones que permitan de alguna forma anticiparnos y prepararnos. O sea, básicamente ese es el objetivo principal. Desde la producción industrial y desde las plantas, poder pronosticar comportamientos futuros y prepararnos, como lo había dicho anteriormente, con materiales, mano de obra, turnos de trabajo, aprovisionarnos de algunos elementos que necesitamos para poder cubrir esa demanda futura. Muy bien, ingenieros, aquí podemos observar entonces claramente la estructura base. Básicamente pues es el chasis, es la plantilla. Y vamos entonces a realizar la construcción de cada uno de los puntos, ¿cierto? Pues aquí básicamente tenemos entonces nuestro título. Vamos a irle colocando algo de color a esto, como para irle dando ya algo más de estructura, darle más de forma, de identidad, ¿cierto? Ya recordemos, pronóstico cuantitativo para la demanda constante basado en el promedio móvil simple. Acá tenemos entonces los datos. Básicamente es el encabezado que nos está indicando que es una planta ensambladora de motocicletas, donde tenemos una demanda mes a mes, que es esta que estamos viendo acá, y que basado en esto pues nos piden pronosticar o de alguna forma determinar cuál va a ser la demanda del año entrante 2021. Entonces tenemos este primer bloque, ingenieros. Vamos entonces también igual por acá a colocarle algo de color a este bloque como para que lo vayamos identificando. Tenemos entonces la parte de demanda histórica. Voy a utilizar por acá algunos colores en especial que los voy a utilizar más abajo para hacer un tema un poco más mnemotécnico a la hora de construir el gráfico. Aquí no tenemos que hacer mucho, ingenieros, pues básicamente estos son datos que nos da el ejercicio, datos que recogemos, recopilamos de una realidad pasada.
Vamos entonces a trabajar aquí la tabla de parámetros, ingenieros. Pues en esta tabla de parámetros lo que nosotros pretendemos es poder identificar una serie de cálculos, de factores, que Excel nos va a ayudar enormemente a realizar estos cálculos porque ya hay funciones que están ya determinadas para realizarlos. Entonces nos va a ayudar a hacer un ejercicio de estos a mano, a calculadora o sobre papel, de verdad que va a llevar una buena cantidad de tiempo, sobre todo a la hora de calcular, por ejemplo, una desviación estándar, donde la fórmula es un poco más compleja pues, de utilizar, es mucho más extensa. Pero Excel, ingenieros, nos va a facilitar enormemente todo este proceso. Vamos a calcular entonces la media aritmética. Recordemos que la media en Excel normalmente la denominamos promedio y es la sumatoria de todos los x sub i sobre n. Eso nos daría x barra o nos estaría dando x, ¿cierto? Normalmente es x barra. Y acá le estoy colocando como una imagencita de la fórmula que determina cada uno de estos datos que vamos a calcular. Entonces, para nosotros realizar el cálculo del promedio o la media aritmética, vamos a invocar nuestra función de promedio. Entonces, invocamos promedio dentro de nuestro Excel y simplemente vamos a seleccionar el rango de datos de la demanda. Los datos que tenemos acá, los 12 periodos, simplemente seleccionamos, damos Enter y acá nos está ya calculando directamente nuestro promedio, ¿cierto? Estamos calculando un promedio básico, nos da 89.1, ya lo tenemos acá y ya este sería, digamos, uno de nuestros primeros datos. Este promedio lo vamos a utilizar abajo para poder determinar unos datos importantes dentro de la tabla, como va a ser un dato importante para hacer procesos de identificación de datos futuros. Lo ideal es redondear este dato, ¿cierto? Lo ideal es redondearlo. Entonces vamos a utilizar el redondear normal para que no nos muestre 89.1, sino solamente 89. Entonces dentro de esta misma función vamos a añadir otra función, que es la función de redondear solo, el estándar, el normal. Luego le damos por acá punto y coma, le decimos que 0 decimales, cerramos y Enter. Entonces ya nos dio 89. Observemos entonces acá, ingenieros, la función. Primero generamos un promedio de los datos históricos que teníamos y luego le aplicamos un redondear para poder llevarlo a una cifra completa. Muy bien, ingenieros, continuando, entonces vamos a calcular la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar básicamente es un concepto estadístico que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos, ¿cierto? O sea, qué tan desviados están. También ahí utilizan una palabra que, qué tan erráticos son estos datos. Cuando hablamos de erráticos, son datos que tienen unos comportamientos muy anormales, son unos picos, unos suben, otros bajan. Y la idea con esta desviación estándar es poder definir esos datos que tanta dispersión, o sea, qué tan dispersos están uno en función al otro o qué nivel de variación o variabilidad tienen estos. Ahorita vamos a hacer entonces aquí, ahorita voy a hacer un ejemplo cuando calculemos la desviación estándar, hagamos acá la fórmula, la función. Voy a hacer un experimento que nos permita de pronto como tener un poco más claridad con el tema de la desviación estándar. Entonces, para la desviación estándar, ingenieros, pues para hacer el cálculo en Excel vamos a utilizar una función que se llama desvex. Se llama así, desvex, aquí está abajo, desviación estándar. La seleccionamos y hacemos lo mismo que hicimos con la media aritmética o el promedio. Vamos a seleccionar el rango o el conjunto de datos numéricos. Seleccionamos y le damos Enter. Nos da 32.8, ¿cierto? ¿Qué nos está queriendo decir este dato? Que entre las diferencias que hay entre cada uno de estos valores que tenemos acá, que obviamente no son valores iguales, por acá 67, 53, por acá suben, miren que hay un bloque, hay un bloque como una especie de comportamiento en lo cual hubo una suba en la demanda, una dispara en la demanda, luego hubo una caída y luego en el mes de diciembre volvió a subir la demanda. Digamos que el promedio de la diferencia de cada uno de estos datos en función a la media aritmética nos va a dar 32.8 motocicletas en desviación estándar.
Entre más variabilidad exista entre estos datos, más alta va a ser la desviación estándar. Y si no hay ninguna variabilidad o la variabilidad pues termina siendo nula, pues la desviación estándar sería cero. Hagamos un experimento sencillo, ingenieros. Si todos los datos que tuviésemos de aquí para abajo fueran 67, todos fueran el mismo valor, pues me faltó también este de aquí para que también completara, coloquémosle de una vez acá 67. Si todos estos datos son exactamente iguales, miren, la desviación estándar es cero. Y con cualquier dato de estos que cambian, coloquémosle, supongamos 100, automáticamente la desviación estándar comienza ya a generar sus cálculos y sus valores. Entonces, el objetivo con esto era, ingenieros, pues demostrarles con este pequeño experimento numérico que hicimos acá, cómo se está comportando la desviación estándar. Vamos a trabajar entonces el límite, este sí lo dejamos tal cual con el valor decimal que nos dé, solamente a este le estamos aplicando el redondear y este sí lo vamos a dejar tal cual como nos dé el dato. El límite superior va a ser X, o sea, va a ser el promedio, que viene a ser 89 más 2 veces la desviación estándar. Y el límite inferior sería prácticamente la misma fórmula, pero menos 2 veces la desviación estándar. Lo que queremos con esta función o con esta fórmula es determinar una línea básica y una línea superior, ¿cierto? Ese par de líneas, miren que están teniendo como base el promedio, o sea, la media aritmética de todos los datos de la demanda. Pero la desviación estándar la estamos sumando 2 veces por encima, o sea, llevándolo como un nivel más alto, como si en el peor de los casos nosotros tuviésemos este comportamiento por 2, o sea, de una desviación estándar muy grande en función a la media, o lo tuviésemos por debajo también por 2, pero restando, llevándolo como un límite inferior. Entonces, ingenieros, pues la fórmula es simple, tal cual como nos dice acá. Entonces arrancamos con el igual y nos dice que entonces sería el promedio, ¿cierto? Para este primer caso, que es el límite superior, sería más 2 veces, o sea, 2 por la desviación estándar. Cerramos paréntesis, le damos enter y aquí ya nos quedó el primer dato, 154.6. Vamos a realizar aquí la función, que prácticamente es la misma. Sería el promedio, como ese límite inferior es menos, abrimos paréntesis, 2 veces la desviación estándar. Cerramos paréntesis y enter. Y nos da 23.4. Lo cual nos indica que la demanda bajo esta definición que estamos dando del límite inferior, lo mínimo que debería de caer serían 23.4 motocicletas y lo máximo, digamos que en teoría que debería de comportarse esto, que inclusive este valor debe estar por encima del valor máximo de la demanda. El valor máximo para este caso fueron 142 motocicletas y este tiene 154, o sea que está muy por encima, ¿cierto? Entonces tenemos el promedio más 2 veces la desviación estándar y el promedio menos 2 veces la desviación estándar. Muy bien, este último dato, aquí básicamente no hay que hacer ningún tipo de cálculo, sino que lo vamos a ingresar y como estamos trabajando con un promedio, con un pronóstico promedio móvil simple, para ese tipo de pronóstico vamos a trabajar con 2 periodos. O sea que vamos a trabajar con el promedio de los 2 meses anteriores. Entonces en este caso simplemente digitamos 2 y le damos enter. Y acá podemos observar, vamos grabando ya digamos que lo que hemos venido ya construyendo hasta el momento y podemos entonces acá identificar que ya tenemos toda nuestra tabla de parámetros lista para comenzar a realizar aquí los cálculos en esta tabla. Entonces, ingenieros, esta tabla final pues básicamente lo que nos va a demostrar, nos va a identificar cada uno de los parámetros. Vamos a realizar cada uno de los cálculos teniendo en cuenta todo lo que tenemos de aquí hacia atrás y de acuerdo a todos esos cálculos al final vamos a poder construir para este caso un gráfico para poder realizar un análisis mucho más detallado. Entonces, ingenieros, comencemos con el mes. Traigámonos el mes. Entonces, muy sencillo, el mes lo tenemos arriba, vamos a darle igual, vamos a seleccionar entonces el mes de enero, porque de igual forma el objetivo es nosotros poder construir o plantear un pronóstico para un año siguiente con el mismo número de periodos y vamos entonces a copiar acá.
Entonces simplemente le dijimos a la función que fuera igual al dato superior y simplemente a la hora de darle copiar nos replica los datos. La demanda, vamos a traernos la demanda. Vamos a definirle un color aquí a la demanda. Yo le voy a comenzar a definir acá colores ingenieros para poder ahorita, a nivel de gráfico, para no saturarlo mucho, simplemente con los colores identificamos cada uno de los valores que estamos calculando. Para la demanda hacemos lo mismo, ingenieros, simplemente le damos igual, nos ubicamos en la parte superior donde tenemos la demanda histórica, seleccionamos el primer dato de la demanda y simplemente copiamos y replicamos los datos de la demanda. Ahora sí, ingenieros, para el tema del pronóstico. El tema del pronóstico tiene su función, tiene su fórmula, es esta que tenemos acá. Y básicamente acá, ingenieros, vamos a hacer lo siguiente. Normalmente, bajo digamos, el concepto de cómo aplica el pronóstico promedio móvil, significa que con los datos históricos, ¿cierto? Con los datos históricos que yo tenga, o sea, con estos datos históricos acá de la demanda, yo poder determinar la demanda de este mes. Como estamos hablando de que vamos a trabajar con 2 periodos, porque es un promedio móvil simple, significa que el pronóstico del mes de marzo sería el promedio de los 2 meses anteriores, lo cual quiere decir que hay que sacar el promedio del mes de enero y del mes de febrero para poder calcular este mes que tenemos acá, ¿cierto? Básicamente eso sería. Entonces vamos a hacer lo siguiente, hay varias formas de hacerlo. Uno simplemente puede decir, vamos a sacar el promedio de estos dos, ¿cierto? De estos 2 datos, o lo trabajamos con el factor. Vamos a trabajarlo con este factor que tenemos acá, ingenieros, para que entonces lo podamos hacer como de una manera un poquito más didáctica. Puede que sea un poquitico más larguita, pero nos va a servir pues como para entender más detalles del Excel. Entonces, vamos a trabajar con este. Ahorita les digo entonces qué vamos a hacer con enero y febrero, porque para calcular enero y febrero necesitaríamos entonces los 2 meses anteriores. O sea que necesitaríamos, para este caso, necesitaríamos diciembre y noviembre del año anterior para poder calcular estos 2, pero no los tenemos. Ahorita les digo entonces de qué forma lo podemos solucionar. Trabajemos entonces con marzo. Entonces la fórmula sería igual. Sería, abrimos un paréntesis para que todo lo trabajemos de manera independiente, sería el mes de enero más el mes de febrero, y como es un promedio de 2 periodos, va a ser dividido el número de periodos que definimos acá, ¿cierto? Que sería este dato, que sería G31. G31 va a ser una constante porque todos se van a dividir siempre por 2. Entonces acá le damos F4 para poder convertirlo en un valor absoluto. ¿Cuánto nos da esto, ingeniero? Nos da 60. Si nosotros copiamos esta fórmula acá, ¿cierto? Aquí estaríamos calculando abril, pero abril lo debemos de calcular con el promedio de febrero y de marzo. Miremos la fórmula. Perfecto. Miren, el mes de abril lo estamos calculando con el promedio del mes de febrero y el mes de marzo. Y como esta fórmula está incremental, pues si nosotros copiamos la fórmula, pues podemos observar de que se está incrementando numéricamente, ¿cierto? Diciembre lo estamos calculando con el promedio de octubre y noviembre y así sucesivamente. Y recordemos que todo se está dividiendo sobre 2, ¿cierto? Uno, ¿cómo podría también hacer esta fórmula? Miremos, aquí sería muy simple. Yo podría ahorrarme todo esto y simplemente invoco promedio y le digo, vea, es que este dato sale de aquí y sería el promedio de estos 2, igual da 60. Y si yo copio esta fórmula de acá para abajo, da exactamente igual. Entonces observemos lo interesante, lo chévere del Excel, cómo podemos tener varios caminos. Este es muy fácil, es muy sencillo. Y obviamente le estamos diciendo que va a ser el promedio de estos 2 periodos. Entonces, ingenieros, tenemos 2 formas de hacerlo. Ya ustedes simplemente determinen cuál de las 2. Porque al final del día, no importa cualquiera de las 2 formas que utilicemos, matemáticamente o numéricamente, terminamos dando el mismo resultado. Ahora sí, uno podría definir, bueno, este ya lo tenemos listo. Este dato ya le voy a colocar acá un color como este gris más oscurito. ¿Qué vamos a hacer entonces con enero y con febrero? ¿Qué vamos a hacer con estos 2?
Vamos a hacer lo siguiente, ingenieros. Vamos a aplicar, esto lo he visto en otros modelos de pronóstico, pero quiero traerlo y utilizarlo acá para que no nos queden estos dos vacíos en el caso de que no tengamos los datos de diciembre y del mes de noviembre del año anterior, porque necesitaríamos tenerlos aquí para poder proyectar estos dos. Para este caso vamos a trabajar con datos del mismo modelo, lo cual nos indica que no estaríamos trabajando con ningún dato externo que no esté calculado basado en los datos históricos de la demanda. Me explico. ¿Cómo vamos a trabajar enero? Enero lo vamos a hacer igual al promedio. Vamos a trabajar el mes de enero, el primer mes, vamos a trabajarlo aplicando el modelo de pronósticos, trabajándolo con la media aritmética. ¿Y qué sería esta media aritmética? Pues recordemos, pues, termina siendo el promedio de todos los datos de la demanda de ese año. O sea que es un dato que nace, se crea de los mismos datos históricos. Entonces, a este le vamos a colocar la media aritmética. Como ya tenemos entonces un primer dato que es la media aritmética y tenemos el mes de enero, vamos a calcular febrero. ¿Y febrero cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular con una fórmula similar a esta. Esta tenía el promedio de los 2 meses anteriores. Para esta solo tenemos el mes anterior, que es enero, que es para calcular febrero. Vamos a calcular el mes de febrero con el promedio, con la media de la demanda del mes de enero y para este caso la media aritmética. Entonces, ¿cómo lo haríamos, ingeniero? Muy sencillo. Sería igual. Abrimos paréntesis. Sería el promedio o la media aritmética, simulando que es uno de los meses anteriores, más el mes de enero. Cerramos paréntesis y dividimos sobre 2 para que nos saque el promedio. Entonces, ingenieros, estamos utilizando el promedio, o sea, la media aritmética de todos los datos del año 2020. Como ya tenemos entonces un primer dato acá, que es el mes de enero, con este mes de enero de la demanda, ya podemos determinar junto con la media aritmética y obviamente pues dividiéndolo sobre los dos periodos para que nos saque el promedio, podemos realizar ya un cálculo un poco más asertivo, más pegado a la realidad, y para este caso nos da 78. Entonces, ingenieros, tenemos una fórmula generalizada que la pudimos aplicar en todo el modelo, que es esta del 60 para abajo, y nos quedan entonces los meses de enero y de febrero de este año por pronosticar, y por eso los trabajamos de esta forma. Recordemos, ingenieros, 89, que viene a ser la media, y el dato pronosticado para el mes de febrero sería el promedio, sería la media entre el dato histórico del mes del mes de enero de la demanda más el promedio general de los datos. Lo ideal es poder tener los datos de diciembre y enero para con esos datos realizar estos cálculos del mes de enero y de febrero que tenemos acá. Pero como no los tenemos, para no dejar esos vacíos, los vamos a trabajar bajo este concepto. Acá tengo un dato, ingenieros, que ahorita les mencioné, que es el dato del real. Esta parte del real es tan importante porque muchas veces nosotros construimos un modelo de pronósticos, pero normalmente no lo validamos. Confiamos en que el pronóstico nos está arrojando un dato confiable, creíble, en el cual nosotros podemos de alguna forma estar un poco más tranquilos, pero lo ideal es que esto lo confrontemos contra la realidad y de acuerdo a esa realidad determinar si ese modelo de pronóstico realmente se aplica, porque puede que los datos tienen comportamientos tan erráticos o cíclicos, supongamos, que a la final este modelo de pronóstico no, y nos toque buscar otro. Entonces vamos a colocar acá unos datos reales. Esto lo que nos va a permitir es que cada mes que finalice, cada mes que termine, nosotros poder tener acá los datos reales de la cantidad de motocicletas que se fabricaron. ¿Para qué? Para poder validar que realmente se estén ajustando como a la normalidad. Vamos a colocar acá unos datos, solamente llevémoslo hasta el mes de mayo, pues no los llevemos completo porque obviamente para la fecha en la que yo estoy generando este video, para la fecha en la que lo estoy construyendo, estamos ya finalizando el mes de mayo. Entonces,
para llevarlo como a un tema más acertado en función a la línea de tiempo, vamos solamente a calcular hasta el mes de mayo, colocarle datos reales hasta el mes de mayo. Vamos a colocarle que acá se fabricaron 90 motocicletas, acá se fabricaron 75, 65, en el mes de abril se fabricaron 50 motocicletas y en el mes de mayo se fabricaron 65. Obviamente nos toca pues esperar a que se cierre o se termine cada uno de los meses para nosotros poder identificar este dato y poderlo cargar acá en el modelo. Muy bien. Al final del año, pues, ¿qué voy a tener? Voy a tener ya entonces los 12 datos reales, los cuales me van a permitir confrontar o validar si realmente este pronóstico sí se está ajustando a lo que normalmente está ocurriendo en la realidad. Es un tema de validación, ingenieros. Vamos entonces a colocar acá la media. Vamos a traernos acá la media. Voy a comenzar a colocarle por acá otros colores a esto. Coloquémosle este en la media. Vamos a traernos acá el límite superior. Voy a colocarle este. Y aquí nos vamos a traer nuestro límite inferior. Voy a colocarle otro color. Coloquémosle este amarillo. Vamos a traernos esos datos son únicos, los tenemos aquí calculados, entonces la media es este 89. Como queremos que este dato se replique durante toda la tabla y que a la hora de generar un gráfico de línea nos trate una línea recta superior, inferior o en este caso sería en un rango central porque es una media, le damos F4 para congelarlo. Recuerden, simplemente lo hicimos igual al promedio, le dimos F4, congelamos, anclamos, convertimos en una referencia absoluta, copiamos, luego nos traemos el límite superior, aquí lo tenemos que es 154.6, igual le damos F4, Enter, replicamos el dato y el límite inferior hacemos lo mismo, igual seleccionamos nuestro dato, le damos F4, Enter y replicamos. Muy bien, ingenieros, miren de manera tan fácil, rápida, sin mucho, digamos que complique. Hemos logrado avanzar hasta lograr ir determinando nuestro modelo de pronósticos. Muy bien, ingenieros, muy bien. Vamos entonces a construir el gráfico. Vamos a graficar esto. Sí, es muy interesante poder tener esta tabla. Aquí estamos identificando entonces diferentes comportamientos. Pero lo ideal de un modelo de pronóstico es poderlo llevar ya a un tema más gráfico. Vamos a insertar entonces acá un gráfico de líneas. Vamos a darle algunos detalles estéticos, un poco más cosméticos, como para que sea bien presentable, bien leíble, bien identificable, bien analizable. Y ya con eso estaríamos finalizando nuestro modelo. Vamos simplemente entonces, ingenieros, a seleccionar toda la tabla completa de datos. Seleccionamos todo, obviamente no vamos a seleccionar encabezado, sino solamente todos estos datos. Le damos insertar y en insertar vamos a insertar entonces un gráfico de líneas. Insertemos este gráfico que sería como el gráfico normal. Bueno, obviamente aquí ya no nos generó el gráfico, se ve un poco saturado, un poco denso, pero vamos a darle unos toques, ingenieros, para convertirlo en algo un poco más tranquilo, más relajado. Entonces, primero que todo le voy a eliminar este título, no quiero que aparezca este título, no lo necesitamos, pues ya sabemos que es un gráfico que está representando un pronóstico cuantitativo de la demanda. Vamos a quitarle estas series de datos, simplemente para que quede el gráfico un poco más limpio y vamos entonces a comenzar a colocarle algunos detalles un poco más estéticos. Primero que todo le voy a colocar un fondo un poco oscuro, voy a rellenarlo desde acá. Voy a colocarle este gris, dejémosle este, ¿sí? Y enseguida comenzamos a cambiarle ya colores para darle ya un tema más de contraste. Entonces aquí tenemos el eje Y, le coloco blanco. Al eje X, que es donde tenemos los meses, también le voy a colocar blanco, colores un poco más claros por temas de contraste. Voy a quitar estas líneas horizontales, entonces selecciono el gráfico, nos vamos por diseño. En la primera opción de la barra que aparece agregar elementos de gráfico, nos aparecen entonces acá líneas. Entonces líneas de cuadrícula, nos dice horizontales, se las quitamos, pero sí le voy a colocar unas líneas de unión.
Estas líneas de unión sí se las voy a dejar, ingenieros, para que nos permita identificar cada uno de estos puntos. O sea, cómo se conecta con cada uno de los meses. Bueno, a estas líneas de unión, espérense, yo las seleccionamos desde acá. Yo creo que ahí están seleccionadas. Acá en formato, color de la forma, vamos a darle pues como un color un poco, puede ser este blanco, no sé, para que lo identifique mejor. Sí, dejémosle este blanco, este sí, no, este no. Dejémosle más bien este blanco para que quede un poco más claro. Y comencemos a cada una de estas líneas. Voy a comenzar a colocarle prácticamente los mismos colores que tenemos acá. Demanda, pronóstico, media, que es nuestro promedio, límite superior y límite inferior. Voy a comenzar a identificarlo con los mismos colores para darle un tema más mnemotécnico. Arranquemos de arriba hacia abajo. Tenemos entonces el límite superior, tenemos este color claro, que es como una especie de verde aguamarina, como le acordamos determinar. Ok, volvamos otra vez a seleccionar, simplemente acá en formato le damos el color. Muy bien, luego entonces vamos a tener por acá el límite inferior. Trabajemos primero con las líneas horizontales. Formato, a este le vamos a colocar este color amarillo. Tenemos entonces la media, que es esta línea central. Esta línea central le estamos colocando rojo. Y una vez, entonces aquí tenemos ya identificados estos tres bloques y tenemos nuestro pronóstico y tenemos la demanda, ¿cierto? Entonces aquí tenemos cada uno de ellos. Bueno, vamos a, para poder determinar cuál es cuál, poderlo identificar más fácilmente, vamos a darle clic derecho y le vamos a agregar etiqueta de datos para que nos muestre acá los datos de cada uno de ellos. Clic derecho, agregar, etiqueta de datos. Entonces acá tenemos entonces dos cifras. Podemos identificarlo fácilmente. Esta que termina en 142 o esta que está en color azul viene a ser la demanda. Miren, la que termina en 142 es la demanda. Aquí lo podemos determinar. Vamos entonces por formato y en formato vamos a cambiarle desde acá. Coloquemos este color que está un poco más claro. Y tenemos entonces el pronóstico. Sería esta línea que está en color naranja. Pero le vamos a dar entonces este color verde para poderlo identificar más fácilmente. Vamos a colocarles también un color aquí a las etiquetas de datos. Vamos también a colocárselo, vamos a hacerlo desde aquí arriba. Coloquémosle como el mismo color que lo logre como identificar. Y también al pronóstico vamos entonces también a colocarle un color para que estén identificados. Muy bien, ingenieros. Este que es el real, esta línea parcial que solo está llegando hasta mayo, vamos a colocarle un formato de color blanco para que pues esté como alineado con los colores de los encabezados que tenemos aquí, ¿cierto? Todo pues como con el objetivo de que si yo veo acá demanda, veo estos colores, pues también los identifica acá y no tengo que colocarle toda esa serie de datos y nombres, sino hacerlo un poco más minimalista, más simple. Bueno, entonces aquí tenemos, ingenieros, nuestras líneas de unión. Vamos a suavizar estas líneas, estas que tenemos acá internamente, que son las que nos están mostrando variabilidad. Le damos clic derecho, le damos dar formato a la serie de datos y acá donde encontramos las opciones de relleno y de línea, al final hay una opción que se llama suavizar línea. Entonces observemos que le quita las aristas, le quita sus ángulos y la deja un poco más curveada. Seleccionamos esta, también la suavizamos y esta que está en blanco, que es nuestra línea que está conectada a lo real, también lo suavizamos. Entonces observamos, ingeniero, cómo nos va mostrando entonces acá de una manera ya un poco más, más legible, más visual, más fácil de identificar, de analizar, cómo nos está dando el comportamiento de este pronóstico. Tenemos entonces los límites superiores e inferiores. Tenemos la media, que es nuestro promedio. Recuerden que con este dato, cuando arrancamos el pronóstico, que es la línea verde, arrancamos con el promedio. Entonces podemos comenzar, podemos identificar que el mes de enero, de acuerdo al pronóstico, se está conectando directamente a la línea roja, que es donde inicia el promedio, que para este caso es 89. Tenemos entonces acá el comportamiento. Casi que podemos ver que es como si tuviésemos un comportamiento muy similar a la demanda, pero en el cual un mes sigue al otro. Miren que por ejemplo este pico se ve acá
y este pico prácticamente lo estamos viendo por acá, digamos que en septiembre, o sea, entre agosto y septiembre, digamos que se está subiendo, pero miren que ese mismo comportamiento lo vimos, digamos que básicamente entre junio y julio. O sea, entre junio y julio vimos un comportamiento similar y aquí también lo vimos, que fue como esa pequeña montaña que se fue creciendo. El objetivo ya con este gráfico es realizar ya un análisis, realizar validaciones. Si nosotros vemos que aquí vamos a tener, entonces supongamos que en este mes de diciembre vamos a tener una caída de varias unidades, pues con esto lo que podemos entonces definir qué materiales vamos a necesitar. Si acá en estos meses, donde estamos por acá, digamos que entre agosto, septiembre y octubre, digamos que entre, sí, septiembre y octubre, en estos 2 meses, vamos a tener un comportamiento y vamos a tener, digamos que, una subida, un ascenso en la cantidad de unidades producidas. Eso también nos debe de permitir de alguna forma prepararnos o anticiparnos en cuestiones relacionadas, como les decía inicialmente, materias primas, mano de obra, pasarle, digamos, convertir esto a hacerle un MRP, una planeación del requerimiento de materiales para hacer una explosión de materiales, pasárselo a un área de compras para un tema de abastecimiento de inventarios. Entonces, ingenieros, el objetivo es que desde la planificación de la producción, entre más herramientas tengamos que nos puedan ayudar a ir un paso más adelante del comportamiento de una producción, de una demanda, sobre todo cuando trabajamos en sistemas sobre pedidos, donde estamos conectados a la demanda, donde no hay una previsión de ventas lo suficientemente amplia y donde somos no independientes, sino dependientes. Tenemos un sistema de dependientes que está conectado a un mercado y que nosotros fabricamos lo que el cliente pida. Nos ayuda enormemente tener datos históricos de buena calidad y poder llegar a determinar un modelo de pronósticos simple, básico como este, que de alguna forma pues nos dé un poquito más de tranquilidad. O sea, que no estemos en la total oscuridad. Que un modelo de esto nos dé un poco de luz sobre el comportamiento futuro de una demanda. Estimados ingenieros, como siempre, muchísimas gracias por toda la atención, por valorar estos contenidos. Espero les sean pues de utilidad en toda su vida profesional y nos vemos en una próxima ocasión.